Buenas tardes a todos los presentes. Hoy tenemos el privilegio, Casa Árabe, Casa Asia, la Embajada de Francia en España y la obra de San Luis de los franceses, de invitarles a esta conferencia sobre la política exterior francesa y las religiones. Con nosotros está en la mesa mi colega, mi compañero Ramón María Moreno, que es el director general de Casa Asia. Está el embajador Jérôme Bonafont, que es el embajador de Francia en España. El señor Patrick Guyanet, que es el rector de la obra de San Luis de los franceses. Y el ponente Roland Dubertrand, que es consejero para asuntos religiosos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Contamos también con distinguidas personalidades y quiero destacar la presencia de Ángel Llorente, director general del Ministerio de Justicia, que lleva precisamente las cuestiones relativas a cooperación internacional y asuntos religiosos. También contamos con José Manuel Álvarez, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la directora de Dialog, antiguos embajadores y mucha gente asidua en unos casos y esperemos que asidua en adelante de esta casa. Roland Dubertrand es consejero para asuntos religiosos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y analizará de qué manera la diplomacia francesa tuvo en cuenta el factor religioso a raíz de la ley francesa de separación de la Iglesia y el Estado de 1905. Elementos tales como el interés nacional y la herencia del pasado fueron clave entonces, así como a partir de la década de los 70, con el retorno de lo religioso a la escena internacional. Roland Dubertrand explicará cuáles son las herramientas de las que disponemos en estos momentos y abordará los retos actuales en materia de política exterior y religiones. Roland Dubertrand nació en 1959, es licenciado en Derecho Público, antiguo alumno de la Escuela Nacional de Administración Francesa, ingresó en la carrera diplomática y hoy al verlo aquí he tenido la oportunidad de recordar que servimos juntos en Irán, uno de los lugares realmente más apasionantes para quien quiera seguir los temas islámicos y especialmente, en este caso, las cuestiones de naturaleza religiosa. Fue embajador extraordinario y plenipotenciario de Francia en Santo Domingo de 2006 a 2011 y desde septiembre de 2011 es consejero de Asuntos Religiosos en el Ministerio francés de Asuntos Exteriores. Paso la palabra a Ramón María Moreno, director general de Casa Asia. Muchas gracias, señor director general de Casa Árabe, señor embajador de Francia en España, señor consejero de Asuntos Religiosos, señor rector de la Iglesia de la obra de San Luis de los franceses. Solamente unas breves palabras y permítanme que comience agradeciendo al director general de Casa Árabe su invitación a participar en esta conferencia, así como su generosa hospitalidad al disponer de unos espacios en este edificio que es su sede para que el centro de Casa Asia en Madrid pueda funcionar provisionalmente hasta que el ayuntamiento de esta capital nos habilite el espacio idóneo en donde podamos instalarnos de manera permanente. Como es obvio, el interés de la conferencia de hoy radica en que se trata de un asunto que no solo atañe a Francia y a los franceses, sino que el tema de las religiones sigue siendo uno de los factores determinantes en lo que concierne al grado de cohesión de las sociedades contemporáneas y un elemento a tener en cuenta en la política exterior y en las relaciones con países marcados por una fuerte impronta religiosa o bien con rivalidades y disputas religiosas que fracturan a sus sociedades civiles. Además, para mí se trata de un asunto particularmente interesante, puesto que uno de mis destinos en la carrera diplomática fue la Embajada de España en Santa Sede, donde estuve durante 5 años. En cualquier caso, para comprender la importancia y la influencia de las religiones en la zona de la que Casa Asia se ocupa, que abarca desde Irán y los países de Asia Central hasta la zona de Asia Oriental y el Pacífico, no hay más que ir observando un mapa y recordar los hechos históricos más relevantes en cada uno de esos países durante los últimos años. No voy a mencionar todos los casos porque serían innumerables, pero podemos hablar de la demarcación de regiones dentro de la URSS,
de acuerdo a una serie de razones que se consideraron convenientes en aquel momento y la posterior aparición de esas zonas como nuevos países a consecuencia del colapso de la Unión Soviética, ha ocasionado que haya en ellos una amalgama de etnias y de creencias religiosas que requieren políticas adecuadas, ya que el hecho religioso ha ido adquiriendo importancia y peso político, sobre todo una vez diluido el discurso imperante durante los años en que estaba unido dentro de la Unión Soviética. Aparte, ¿qué decir de estados como Irán o Afganistán, donde la religión es usada como instrumento político y los conflictos han sido continuos? En el caso de India, los términos Islam y Hindi fue clave en el proceso de descolonización del subcontinente. Esto dio pie a la partición entre India y Pakistán y al posterior conflicto de los bengalíes con Pakistán, que condujo al surgimiento de Bangladesh como Estado propio. Por otra parte, dentro de la India, los musulmanes constituyen una minoría muy numerosa y sus relaciones con otros hindis, sikhs, no siempre son fáciles. Además, se trata de otro país en el que acabo de estar destinado y también he podido vivirlo conjuntamente con el embajador de Francia en España, que tuve el honor de estar al mismo tiempo que él en India. Hay otros países del sudeste asiático también donde la interconexión entre la religión y la política es fundamental, pueden ser como Indonesia o Malasia. No me voy a centrar, porque son unas breves palabras exclusivamente lo que voy a mencionar. Asimismo, la influencia del catolicismo en la sociedad filipina es enorme y determina de manera notable su concepción del mundo y su marco de creencias. Aparte, es un país que está realizando grandes esfuerzos para encauzar de una manera razonable el largo conflicto que mantiene con los musulmanes en Mindanao. Aparte, ¿cómo no incluir a China, el gigante asiático? El tema de las religiones en China, unido al de las minorías étnicas, es uno de los grandes retos que tiene el Partido Comunista en el gobierno de Pekín. En conclusión, podríamos decir que en un gran número de países asiáticos la religión o las cuestiones religiosas son un componente que no se puede obviar y que hay que tener en cuenta. Precisamente por ello, esta conferencia creo que será enormemente interesante para conocer cómo ha incorporado Francia este componente en sus relaciones con otros países y cómo lo desarrolla. Estoy seguro que nos servirá para conocer precisamente de una manera más profunda este aspecto de la política exterior francesa y será enormemente ilustrativo para todos los asistentes esta tarde. Y nada más, muchísimas gracias y muchas gracias a Casa Árabe por haberme permitido participar en esta actividad y acogernos en su sede aquí en Madrid. Gracias. Paso la palabra al señor Patrick Guyanet, rector de la obra de San Luis de los Franceses. Muchísimas gracias por su acogida. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est une joie pour l'œuvre de Saint-Louis d'être à l'origine de cette rencontre entre différentes institutions, la très laïque République française et l'Église, parfois, savent mener de concert des projets. Saben llevar a cabo proyectos interesantes juntos y al servicio del bien común para que podamos tener encuentros de este tipo. Estamos en Madrid desde hace 400 años y somos una obra social para los franceses que se encontraban en Madrid a principios del siglo XVI. Poco a poco esta obra se fue desarrollando. Hoy es una residencia para personas de la tercera edad, es un antiguo hospital, también es un colegio y también es una parroquia francesa. En 1876 la República Francesa decidió que la obra de San Luis pertenecería a la República Francesa y que el embajador de Francia era pues el presidente de la obra y el rector era el cura de la parroquia y su administrador. Así fue. Con el señor Bonafont, con los servicios del consulado, de la embajada, del Instituto francés, hemos organizado un programa para estos 400 años de la obra de San Luis y el señor Dubertrand aceptó dar esta conferencia. Por lo tanto, es con sumo placer que le damos la bienvenida, le damos también las gracias por su presencia y por el encuentro que usted nos permite tener esta tarde.
Aquí tengo algunos folletos de presentación de la obra de San Luis. Están a su entera disposición a la salida de esta sala. Muchas gracias por su presencia muy nutrida. Muchas gracias, Patrick. Quiero pasar la palabra al embajador de Francia, pero antes quiero destacar que precisamente uno de los grandes días de este director que les habla fue cuando el embajador de Francia vino a visitar estas instalaciones. Es decir, nosotros solo tenemos una institución hermana que yo creo que ni siquiera conocemos, es decir, hermanos separados, que es el Institut du Monde Arabe. Precisamente una de las dificultades que tenemos para explicar qué es Casa Árabe, y me imagino que sucede lo mismo con Casa Asia, y específicamente en el caso de Casa Árabe, es que no hay otros modelos y el único modelo es, por así decirlo, del que somos copia originariamente, pero diferente, es el Institut du Monde Arabe. Por tanto, fue realmente un gran día, el día que nos visitó la primera vez y las siguientes el embajador de Francia, el señor Jérôme Bonafont, a quien le paso ahora la palabra. Muchísimas gracias, señor director general, cher Eduardo, cher Ramón, mon père, cher Roland. Es un placer muy particular acudir aquí, Roland Dubertrand. Somos de la misma carrera y de la misma época. Hemos hecho nuestro servicio militar conjuntamente, ha entrado el ministro conjuntamente, entonces es un gran placer de acudir aquí. Y tengo mucha admiración por el sistema de las casas, Casa Árabe, Casa Asia, Casa África, Casa Sefarada y tantas otras, Casa América, que es una expresión de la capacidad de España a tener un diálogo entre civilizaciones que admiro mucho. Et c'est peut-être cela la justificación. Quizás sea esta la justificación de la presencia esta tarde aquí de Roland Dubertrand tras la iniciativa de la obra de San Luis y del padre Royané. Es esta voluntad que compartimos con España, esta voluntad de tomar en cuenta en nuestra diplomacia otros factores que los factores de Estado y de asociarnos con la realidad de nuestras sociedades, yendo al encuentro de otras sociedades, tales y como son, empezando por las sociedades vecinas, para entender sus mecanismos. Recuerdo que poco después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, durante una reunión con el presidente de la República, un representante de la Santa Sede dijo al presidente de la República: el diálogo de las civilizaciones quizás sea su papel, pero el diálogo de las religiones nos lo tiene que dejar a nosotros. No olvide esta palabra, no olvide lo que se dijo entonces, porque la verdad para nosotros, franceses, era algo sorprendente, porque para nosotros desde hace siglos la dimensión religiosa impregna la acción diplomática. Así de sencillo, porque la dimensión religiosa estructura tanto nuestras sociedades que no lo podemos ignorar en la diplomacia. Al mismo tiempo, esta reflexión marcaba también algo que aprecian los franceses. Es decir, por un lado están los asuntos de Dios, por otro los asuntos del hombre, y la laicidad es esta separación precisamente entre unos asuntos y otros. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta contradicción? Como hubiera dicho Marx, ¿cómo sacar la síntesis de esta contradicción? Es lo que nos va a decir ahora Roland Dubertrand, con quien durante horas y horas he podido debatir sobre estos temas cuando éramos jóvenes sin agotar nunca el placer de escucharle. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Paso la palabra ya a Roland Dubertrand.
Gracias. Bueno, gracias a Jérôme y gracias a los responsables de la Casa Árabe por su acogida aquí. El padre Joyanné lo ha dicho, es una conferencia en el marco de los 400 años de la obra San Luis de los franceses en Madrid, y estoy muy contento y honrado, por supuesto, de estar aquí para esta conferencia. Voy a hacer la conferencia en francés para defender la francofonía y promover la francofonía entre todos nosotros. Donc, le sujet que el tema, pues, que voy a tratar es la política exterior francesa y las religiones desde 1905. Hay que dar este dato porque con la ley de separación entre las iglesias y el Estado que interviene en este mismo momento, en 1905, la problemática de la diplomacia francesa cambió totalmente. Antes había habido una larga historia, que era una historia de alianzas y de articulaciones entre la religión católica y el poder político, como en otros países europeos. Y a partir de 1905 ya pasamos a un régimen de separación. Y en cuanto al principio es un régimen de separación bastante estricto. Veremos después que el régimen no fue tan estricto, pero el principio se planteó así y fue la separación de lo religioso de lo político. En aquella época, como lo pueden pensar, pues no es algo que se produjo así brutalmente, no. Antes había habido un largo proceso histórico, primero los reyes de Francia, había habido una autonomización de lo político y de los intereses del Estado en relación con la religión. Pensemos todos en el cardenal Richelieu, en Mazarin y también en Enrique IV con el final de las guerras religiosas. Hubo una primera ruptura muy importante con el siglo de las luces y la revolución, porque la constitución civil del clero consiste efectivamente para el Estado en Francia en cortar las relaciones entre la Iglesia Católica y Roma y crear un cierto control del Estado sobre la Iglesia Católica de Francia. Y luego, pues también está toda la evolución del movimiento de las ideas a lo largo de todo el siglo XIX, que nos conducirá a una auténtica lucha política entre unos republicanos liberales o anticlericales y unos católicos apegados al sistema del concordato que Napoleón había creado. Y todo eso lo digo porque hubo luchas muy duras en realidad, pero la ley de 1905 en sí, de una cierta manera es el final de la lucha, pero es una ley de apaciguamiento también. Aristide Briand, Jean Jaurès, en fin, los que concibieron esta ley dijeron, hay que separar el Estado de la religión, pero el Estado debe garantizar las condiciones de la libertad de conciencia y de la libertad de culto para todos. Por lo tanto, rechazan medidas anticlericales que defendían algunos para no crear un antagonismo irremediable con la Iglesia Católica. Entonces, el problema para la diplomacia francesa es que esta tiene que reposicionarse totalmente sobre los temas religiosos. Y lo que me gustaría mostrar con ocasión de esta conferencia es que es una diplomacia que se apropia nuevamente los elementos del pasado que estaban en relación con lo religioso, con la tradición religiosa de Francia, y en el marco de los principios de la laicidad
va a adaptarlos a la política de un Estado laico. Está claro que a partir de 1905 el Estado francés en el exterior ya no tiene una agenda religiosa, ya no tiene ningún propósito religioso y no apoya ninguna religión ni ninguna iglesia, pero tiene que asumir su pasado religioso nacional y lo va a hacer en el marco del interés nacional, tal y como se concibe en el exterior. Y también tiene que asumir el hecho de que en el mundo, como lo decía Jérôme antes, el factor religioso es un factor omnipresente y a partir de los años 1870 y en el siglo XX vamos a tener el fenómeno que se llama de la vuelta de lo religioso. Lo religioso, bueno, jamás se había ido. Simplemente el factor religioso va a adquirir una nueva visibilidad y una visibilidad más política, en particular con la emergencia del Islam político, pero no únicamente. Entonces, para explicar todo aquello, me gustaría estructurar mi ponencia en tres partes. Primera parte, cómo asumir el legado del pasado, qué ocurrió con esta herencia, con este legado del pasado. Segunda parte, rápidamente me gustaría describir los instrumentos que tenemos hoy en nuestra diplomacia religiosa, cómo estamos organizados. Y la tercera parte, quizás un poco más larga, sobre los envites de lo religioso hoy en día, los envites contemporáneos tal y como se plantean hoy para nuestra diplomacia. El legado del pasado, en primer lugar. Después de 1905 había un contencioso que había que solucionar, había que establecer de nuevo un vínculo, la relación con la Santa Sede, porque las relaciones diplomáticas se habían roto en 1904, es decir, antes de la separación, un poco en el apogeo de las medidas anticlericales, sobre todo en contra de las congregaciones. Y después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno francés, al comprobar que durante la guerra se había producido un movimiento de unión sagrada entre los católicos, los no católicos, los republicanos, pues el gobierno quiere sacar las consecuencias de ello. Y el puesto que yo ocupo se creó en 1920 y tenía como único mandato, era para un diplomático que tenía que negociar la reanudación de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede. De hecho, está en el Quai d'Orsay, que es la sede de Relaciones Exteriores de Francia, y la persona, en efecto, la persona encargada de esto va a negociar durante 3 años. Y en 1924, las relaciones diplomáticas con el Vaticano, que en efecto se enmarcaban en el largo plazo, se restablecen mediante un compromiso político, un acuerdo político. Francia acepta un estatus de asociación cultural un poco especial para la Iglesia Católica con respecto a las demás religiones, se le reconoce una especificidad y a cambio el Vaticano acepta que el gobierno francés tenga un derecho de acuerdo respecto del nombramiento de los obispos y todavía tenemos este derecho, cosa bastante poco frecuente en el mundo de hoy. En cualquier caso es una solución de avenencia, permite reanudar las relaciones y se establece un diálogo muy intenso entre la Santa Sede y Francia. Se abordan las cuestiones políticas internacionales, volveré a hablar de ello más adelante. Y hay un segundo tema respecto del cual hay que asumir una tradición, incluso adaptándola, es Oriente Próximo y Oriente Medio. Bajo el Imperio Otomano, Francia había sido protectora de los cristianos de Oriente en el marco de los acuerdos de capitulaciones con el Imperio Otomano. En el siglo XX, después de la caída del Imperio Otomano, ya no se plantean las cosas de la misma manera, pero sí existe un legado diplomático de influencia, de posición,
Y esto pasa, entre otras cosas, por las comunidades cristianas de Oriente. Hoy en día, y para que las cosas queden claras, hay que distinguir dos cosas en el caso de Francia. Está el legado político, digamos que es un interés que tiene el gobierno de Francia y también un interés que tiene la sociedad respecto de los cristianos de Oriente, es decir, hay una especie de atención que es como una movilización a favor de las minorías cristianas en Oriente, esto es una realidad. Y luego están los aspectos jurídicos, que son los aspectos que se derivan de los acuerdos con los otomanos. Esto se aplica a las comunidades católicas y no a las otras. Las comunidades católicas de Israel, de Jerusalén y de los territorios palestinos, es decir, que hay un estatus de protección específica de 45 comunidades católicas que están ubicadas bajo la protección de la República Francesa. Y este es un aspecto importante, por ejemplo, en Jerusalén, porque estas comunidades de esta manera pueden vivir y se pueden desarrollar en un contexto que francamente no es sencillo. Esto les muestra de alguna forma cómo estas relaciones se reanudaron y al mismo tiempo se redefinieron después de 1905. Un hombre político republicano que todos conocen, Gambetta, un gran republicano, dijo algo muy célebre, dijo: el anticlericalismo francés no es un artículo para la exportación. Eso quería decir claramente que en el exterior hay momentos en que el Estado y la Iglesia católica, concretamente, luego será lo mismo con otras religiones, han de poder entenderse en la perspectiva del interés nacional común. Es decir, que no voy a hablar de todo esto porque me llevaría demasiado tiempo, pero lo vemos respecto del aspecto colonial. La colonización de Francia no se puede entender si no estudiamos las relaciones entre el Estado colonial y las iglesias, tanto católica como protestante, y también lo volvemos a encontrar en la diplomacia, como dije, para la región de Oriente Próximo y Oriente Medio. El segundo punto, o la segunda parte, son los instrumentos. Hoy en día tenemos, por un lado, este puesto de consejero para asuntos religiosos y luego hay un polo de análisis y reflexión llamado polo religión. El consejero, les he explicado, se crea en 1920 ese puesto. Al principio se trata más bien de responsables universitarios, académicos, los que ocupan ese puesto, y es un puesto que está centrado en las relaciones con la Iglesia Católica. Digamos que es el oficial de enlace del Ministerio de Asuntos Exteriores con la Iglesia Católica. Y luego ya las cosas van cambiando progresivamente y ese puesto se va a extender al conjunto de las religiones. Ya no se trata solamente de la Iglesia Católica, y los universitarios quedarán sustituidos a partir de 1980 por diplomáticos de carrera. El puesto en sí, ¿en qué consiste? Hay dos funciones. En primer lugar, mantener relaciones con las autoridades religiosas francesas respecto de sus relaciones internacionales. Este es un tema que tienen que abordar con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y la segunda función es mantener relaciones con las autoridades religiosas extranjeras que entran en contacto con nosotros. Respecto de la primera función, y para que se puedan hacer una idea, pues a mí me llama mucho la atención el hecho de que cada religión en Francia cuenta con sus grandes temas internacionales, que varían bastante. La Iglesia Católica, por ejemplo, pues tenemos un diálogo con ella periódico cada 3 o 4 meses, y este diálogo versa sobre las minorías religiosas y los cristianos de Oriente. Por parte de la Iglesia y teniendo en cuenta la sensibilidad de los fieles católicos, pues también ahí hay un legado histórico, esta atención específica.
y por lo tanto es un tema de intercambio periódico. Evidentemente ahora está la cuestión de la primavera árabe. Respecto de las iglesias protestantes, pues es diferente porque estas tienen relaciones muy estrechas con las iglesias hermanas en el África subsahariana, y esto desde la época colonial. Por lo tanto, se producen intercambios con la Federación Protestante de Francia, y esto respecto del África subsahariana y las crisis en África. El Islam, que es la segunda religión de Francia hoy en día, bueno, pues las relaciones se hacen con el Consejo Francés del Culto Musulmán, que abarca el conjunto de las grandes federaciones islamistas, y también con las federaciones islámicas respecto de varios temas. Con el Islam hay 2 o 3 temas. Está la peregrinación a la Meca, puesto que son 30.000 peregrinos los que se van cada año para el Hajj, para la gran peregrinación. Por lo tanto, allí hay una responsabilidad del Ministerio de Exteriores en cuanto a la protección consular de los peregrinos. Y luego está el hecho de que el Consejo Francés del Culto Musulmán poco a poco está dotándose con una presencia en el exterior para poder explicar lo que es el Islam de Francia, algo que no siempre se entiende bien ni es bien conocido. Nosotros, como Ministerio de Asuntos Exteriores, por supuesto, pues nos conviene, en el marco de nuestras relaciones con los líderes musulmanes islámicos en el exterior, pues nos conviene que tengan contactos directos con los dirigentes islámicos de Francia para saber cómo van las cosas, porque es la mejor fuente de información. Con el judaísmo francés, también primera comunidad judía de Europa, la segunda de la diáspora, por motivos bastante fáciles de entender, sobre todo en España, se presta mucha atención al norte de África y a la cuenca del Mediterráneo. Por lo tanto, tenemos un diálogo respecto de Israel, Jerusalén, todo lo que tiene que ver con Oriente Próximo, por supuesto, pero también lo que tiene que ver con el Magreb, porque Marruecos, Argelia, Túnez son en realidad los países de los que son oriundos más de la mitad de los miembros de la comunidad judía en Francia. Por lo tanto, hay una sensibilidad específica. Hace ya 10 años lanzamos un programa de restauración de los cementerios franceses en Argelia, y eso, por supuesto, pasa por trabajar con las autoridades religiosas, porque hay tumbas cristianas, pero también hay una cuarta parte de tumbas judías. Por lo tanto, hay una colaboración natural que se instaura con las autoridades religiosas judías. Y luego tenemos contactos en Francia con las iglesias ortodoxas que se agrupan en la Asamblea de Obispos Ortodoxos de Francia, y también con el budismo, que para nosotros ha pasado a ser una religión importante con unos 800.000 a 1 millón de miembros hoy en día. Es decir, que es una religión que tiene su peso en Francia. Y para terminar, respecto de esta primera función, el consejero para asuntos religiosos también es el consejero respecto de la laicidad, es decir, que en el ministerio pues él es el responsable de asesorar a los otros diplomáticos respecto de los asuntos religiosos, es decir, ilustrar un poco respecto de estas cuestiones, también en cuanto a la aplicación de los principios y las reglas de la laicidad en el seno del ministerio y en toda la acción del ministerio. También yo soy corresponsal para la lucha contra las derivas sectarias, porque la peculiaridad, la singularidad francesa es contar con un sistema legislativo de lucha contra lo que llamamos las derivas sectarias que se podrían producir. La otra función interesante es la relación con las autoridades religiosas extranjeras. No les sorprenderé cuando les
diga que existe toda una serie de relaciones tradicionales que son relaciones políticas con los patriarcas orientales que vienen a visitar Francia. Por ejemplo, tratándose del Líbano es muy importante porque existe una relación especial y ahí hay un interés político muy especial en Líbano. Pero también es cierto para otros responsables, hay responsables del mundo musulmán, están los patriarcas ortodoxos, el budismo, los responsables del budismo asiático y también otros. O sea que toda una red de relaciones que nos permite entender mejor el mundo y también entender determinadas evoluciones, porque estos líderes religiosos desempeñan un papel político. Yo creo que huelga recalcarlo, sobre todo cuando pensamos en el Dalai Lama, por ejemplo. La otra estructura que existe es lo que llamamos el polo de las religiones. Esta estructura se creó más recientemente, en 2009. En aquella época, el ministro era Bernard Kouchner. Él dijo que frente a este retorno de lo religioso, entre comillas, pues él dijo, necesitamos asesoramiento, tenemos que conocer mejor el factor religioso, hemos de ser capaces de analizarlo para sacar conclusiones de cara a nuestra política exterior. Y él creó, por lo tanto, este polo especializado que está centrado en las evoluciones a medio y largo plazo de los fenómenos religiosos en el mundo. Les citaré un ejemplo. Ese polo ha trabajado sobre los movimientos evangélicos, una expansión bastante llamativa, movimientos neoevangélicos y neopentecostistas desde el año 70 en todo el mundo. Y en Francia la verdad es que se conocían bien mal estos movimientos y por lo tanto se ha producido un estudio muy detallado que ha sido muy ilustrador para nosotros. Y quiero pasar ahora a la tercera parte, es decir, lo que está en juego hoy en día. Yo cité tres cosas porque está por un lado el factor religioso con, claro, los aspectos de libertad de religión, derechos humanos, todo esto que son debates multilaterales. También está el factor religioso cuando tenemos que intentar explicar en el exterior, lo cual no siempre resulta obvio, lo que es la laicidad francesa, cuando queremos defender nuestro sistema o nuestro modelo. Y finalmente nos topamos con el factor religioso en el ámbito de los conflictos y la solución de los conflictos y las grandes mutaciones políticas como las que conocemos hoy en día en el mundo árabe. Respecto del primer punto, yo creo que el tema libertad de religión, protección de las minorías, es un tema que ha cobrado más importancia después del final de la Guerra Fría. Y cabe decir que respecto de este tema, fueron los Estados Unidos los que de alguna manera se plantaron respecto de esto, crearon un puesto para la libertad religiosa, crearon una oficina ya en 1998 y ha pasado a ser un tema muy importante para la diplomacia americana. Los países europeos, creo, comparten una misma línea en cuanto a la libertad de religión, de convicciones en el mundo, a la hora de defender las minorías religiosas. Vemos lo que está sucediendo en Asia, ya lo hemos comentado. En el caso de Birmania, por ejemplo, vemos perfectamente lo que pasa con los musulmanes, pero también hay otros ejemplos. Y creo que Europa ha progresado porque el 24 de junio de 2013 se adoptaron unas líneas directrices por parte de la Unión Europea para defender la libertad de religión o de convicción en el mundo. Por lo tanto, entre nosotros europeos nos hemos dotado con una política común más estructurada
Y quiero recordarles que esto significa defender la libertad de tener una religión, practicar públicamente esa religión, y también eso supone el hecho de tener la libertad de no tener religión, poder decirlo, y el hecho también de poder cambiar de religión. Es decir, unos principios universales. Y todavía queda mucho camino por recorrer en el mundo respecto de esta cuestión. En cuanto a la laicidad, para nosotros pues es toda una labor de explicación del sistema. Hay que hacerlo sin arrogancia, pero a menudo la laicidad francesa no se conoce bien y puede ser objeto de caricaturas. Se producen dos tipos de ataques. En el mundo anglosajón, en Estados Unidos, respecto del tema de la libertad de religión, respecto de la legislación sobre derivas sectarias, pues dicen, si tienen una legislación en contra de las derivas sectarias, pues esto es conculcar la libertad de religión, porque están criticando los movimientos religiosos, es decir, aceptan la existencia de las religiones que ya existen, pero no aceptan a los nuevos. Y nosotros, americanos, partidarios de una libertad absoluta, pues nos parece horrible. Entonces la respuesta francesa ha consistido en decir, no es una legislación en contra de los nuevos movimientos religiosos, sino que es una legislación en contra de algunos comportamientos, por ejemplo, un gurú que estafa a la gente, conculca su libertad, etc. Es decir, es una legislación que normalmente se aplica a casos que son excepcionales. Pero luego hay otro debate, un debate en el mundo musulmán, sobre la forma en que se tratan a los musulmanes en Francia después de las leyes sobre el velo islámico. En los países musulmanes, algunos responsables de la opinión dicen que Francia conculca la libertad de religión con la ley sobre el velo en la escuela pública y la ley que impide, que prohíbe el que se tape completamente un rostro en un espacio público. Y respecto de estos dos argumentos, nosotros aportamos una respuesta en función de las circunstancias, porque en realidad son dos leyes que no se justifican de la misma manera, que no tienen que ver con el mismo tipo de justificación, porque en el sistema francés, y esto es algo que a veces se entiende muy mal y sin embargo es fundamental, el principio de laicidad se aplica al Estado y al sector público. Eso quiere decir que el Estado ha de ser neutral en cuanto a la religión, el sector público, las entidades locales, los agentes públicos, los funcionarios han de ser neutrales. La ley de 2004, pues era evidente que los maestros habían de ser neutrales y no llevar signos religiosos, pero esto es para el sector público, es para todos los usuarios, es decir, se prohíben los signos religiosos también a los alumnos, pero es una ley sobre la laicidad. Mientras que al margen del sector público, no es el principio de la laicidad el que prevalece en Francia, es el principio de la libertad religiosa. Es decir, que en democracia, en las empresas, en las asociaciones, en las ONGs, en el espacio común, en la calle, etcétera, lo que prevalece es el principio de libertad religiosa en cuanto a la expresión de las convicciones religiosas o filosóficas de uno, la forma de vestir, etcétera. Y no se puede restringir la libertad religiosa más que por motivos de orden público, es decir, motivos bastante excepcionales. La ley sobre el no ocultamiento del rostro en el espacio público, que equivale a prohibir
el velo integral para las mujeres, pues esta ley se adoptó por motivos de orden público y de seguridad y no por motivos de laicidad, porque aquí no se trata del ámbito público. O sea que hay toda una labor pedagógica y también hay un debate respecto de todos estos temas. Y quisiera terminar con lo que quizás sea lo más importante hoy en día a nivel internacional, a saber, la problemática de los conflictos, la problemática del cambio político y de las religiones. Respecto de los conflictos, se produjo un ejemplo recientemente. El factor religioso puede encender, digamos, un conflicto, y hemos visto que hay un incremento de los conflictos internos con respecto a los externos desde 1945, y cuando hay un conflicto interno en un país, intracomunitario, pues a menudo aparece el factor religioso. Por lo tanto, las religiones pueden constituir uno de los elementos de un conflicto, un germen o incluso un factor de agravación de cara a un conflicto interno. Esto hay que reconocerlo, pero también hay que reconocer que las religiones pueden formar parte de la solución, porque en un momento dado se puede producir un trabajo, una implicación de los líderes religiosos, respetando su autonomía, por supuesto, para contribuir a la solución de los conflictos, de las crisis. Yo creo que esto lo comprobamos, por ejemplo, los franceses, lo comprobamos en la República Centroafricana. Ahí el conflicto derivó hacia una tensión entre los cristianos y los musulmanes, lo que no era así al principio. Y al mismo tiempo, hoy en día, el arzobispo de Bangui, el gran imam de Bangui y el presidente de las iglesias protestantes, pues los tres van juntos a ver a la gente, asumen riesgos físicos muy considerables predicando la reconciliación entre todos los centroafricanos, diciendo no, las religiones han de cohabitar en la República Centroafricana como siempre ha sido en el pasado. Y ahí claramente los líderes religiosos forman parte de la solución. Yo creo que resulta muy claro. No he hablado más del fenómeno del Islam político, que es un fenómeno de gran importancia desde los años 70, con unas declinaciones muy diferentes. Lo único que quiero decir para terminar es que en 2011, con el inicio de las primaveras árabes, nos preguntamos si teníamos que tener una doctrina francesa con respecto al islamismo político. Y yo creo que la solución que se aportó en aquel momento fue decir, bueno, pues estamos implicados en la lucha contra el terrorismo, queremos contrarrestar el extremismo violento, eso está muy claro, pero al mismo tiempo y a partir del momento en que existen partidos políticos que se reclaman o que dicen que están relacionados con el Islam, pero que al mismo tiempo quieren una tradición, imponer una tradición democrática, pues hemos de hablar con ellos. Aunque no coincidamos en todo, deberíamos poder hablar con ellos, con esos partidos políticos. Y les llamo la atención a lo que ha sucedido en Túnez, porque es fundamental. Se ha llegado a un acuerdo respecto de la Constitución entre un gobierno Ennahda, que era el gobierno islamista, y una posición laica liberal, y luego las fuerzas tunecinas llegaron a un acuerdo muy dinámico respecto de la Constitución, diciendo, bueno, pues vamos a aceptar un pacto político, vamos a superar las diferencias y vamos a seguir adelante en todo este proceso democrático. En ese contexto, evidentemente, pues no hay motivo para no tener relación con Ennahda y, por lo tanto, todo esto depende mucho del contexto político.
Pero está claro que es un tema que para nosotros europeos, para los españoles, para los franceses, es un tema que desde luego nos va a ocupar muchísimo en los años venideros. Tenemos que ver qué papel va a desempeñar el Islam político en las transiciones en la orilla sur del Mediterráneo. Muchas gracias. Quiero aprovechar para decir, como ahora en las escuelas y en las universidades se habla del caso, hay un caso realmente que yo creo que Roland y Bertrand y yo mismo vivimos y él recordará perfectamente, y no puedo por menos de explicarlo, y es porque es realmente muy interesante. En Teherán, las autoridades políticas iraníes las autoridades, digamos, nacionales, pero también las locales, habían desplazado el gran cementerio a las afueras de Teherán, a unos 20-30 kilómetros, donde está enterrado el imán Jomeini y numerosos de los combatientes que habían muerto en la guerra Irán-Irak. Entonces, el problema que se planteaba en ese momento, a principios de los años 90, era que el desarrollo urbano de la ciudad iba a tener un impacto sobre 5 cementerios cristianos, uno de ellos el cementerio católico, que se encontraban en el centro de la ciudad, y por tanto había que solucionar un problema que era a la vez político, administrativo y religioso. Había que ver cómo abordar la cuestión para afectar a las diferentes sensibilidades. No sé si tú te acuerdas, espero que te acuerdes de esa historia. Pero no de la solución. No, la solución... no voy a hablar de la solución porque no la sé. Lo curioso del tema era que el cementerio católico era propiedad, en principio, de la República Francesa, y había vendido una parte de ese cementerio a Polonia porque durante la Segunda Guerra Mundial el ejército del general Anders había salido por Polonia, había atravesado la Unión Soviética, había llegado a Teherán, a Irán, y había sufrido una peste y habían fallecido aproximadamente 500 soldados. Es decir, la propiedad, y se veían las lápidas porque todas eran iguales, pero la propiedad era propiedad, digamos, a un 60% de Francia y a un 40% de Polonia. Entonces, aquí lo curioso, por así decirlo, y esto realmente uno puede decir, digamos en francés, chapeau a la diplomacia francesa, era pensar que si este era un elemento bilateral con las autoridades iraníes, afectaba a todos y cada uno de los factores, entiendo yo, a los diferentes dosieres. Pero si se multilateralizaba hacia los 35 países que teníamos nacionales enterrados, de alguna manera se difuminaba, por así decirlo, el tema. Y con esto concluyo este caso. Es decir, para mí lo importante, no sé si estará de acuerdo Roland, pero lo que demuestra una habilidad diplomática muy importante es haber multilateralizado precisamente esa cuestión. Nosotros teníamos enterrados 4 personas allí, pero había países, como era el caso de Pakistán, o el caso de India, o el caso de Ceilán, de Sri Lanka, que tenían mucha gente. Yo no recuerdo cómo se solucionó el tema, no voy a entrar, y paso el turno de preguntas a las personas que se encuentran aquí.